Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. Hoy les voy a hablar de Océano Mar de Alessandro Barico. Océano Mar es una novela escrita por Alessandro Barico, que es un escritor italiano nacido en el año 1958 en Turín y que actualmente tiene 67 años de edad. Esta novela fue primeramente publicada en 1993 y nos cuenta la historia de una serie de personajes que lo que tienen en común es que coinciden en un mismo momento en la posada Almayer, que es un lugar bastante particular, bastante misterioso sobre todo. Este halo de misterio que rodea la posada Almayer nos lo hace evidenciar en primera medida el hecho de que está atendida por niños, o sea, son dos niños los que podríamos decir, cuidan, son guardianes de la posada Almayer y que le dan las habitaciones a estos huéspedes que se encuentran allí en el momento en el que sucede esta historia. Pero además de esto, que ya nos parece extraño de arranque, también lo que tiene de particular es que estos niños parecen como si guardasen un secreto, como si supiesen algo que no quieren contar, como si supiesen que algo podría llegar a suceder, incluso en la posada. Por otro lado, el personaje principal de esta historia es el mar, por eso el título del libro, Océano Mar, porque además de ser un personaje, podríamos decir que es una fuerza. Es mucho más que solo agua, el mar en esta historia. Es una fuerza que genera sus efectos en el resto de los personajes. Y parecería como que el estar cerca del mar, como sucede con esta posada que está ahí pegadita al mar, genera una influencia por parte del mar hacia los personajes que habitan la posada. En este sentido podemos pensar en el mar desde concepciones diferentes. Por ejemplo, cuando pensamos en el mar, podemos pensar que es fuente de inspiración, que es un paisaje hermoso, que nos da paz y tranquilidad, pero también podemos pensar en el mar como peligro. Esta idea de cuidado con el mar, cuidado hasta dónde te metes en el mar, tenés que andar con precaución en el mar. Estas concepciones antagónicas posiblemente como pensar al mar como paz y tranquilidad y pensarlo como peligro, aparecen reflejadas en esta historia. Para algunos personajes el mar será sanación, será inspiración, será paz, y para otros personajes el mar será peligro. En el caso de que el mar representa peligro, por ejemplo, es un personaje que ha cometido un acto bastante horroroso en el pasado en el mar. Él ha sobrevivido a un naufragio, pero la forma en la cual lo ha hecho ha implicado la muerte y también la desesperación y el dolor de otros personajes que no se olvidan de este hecho. Y hay un personaje en particular que va a buscar venganza por lo que este sujeto que se encuentra en la posada Almayer ha hecho. Pero por el lado del mar representando inspiración y representando también esperanza de sanación, se encuentra el personaje de Elise Wynn, que es una mujer que ha vivido durante mucho tiempo con traumas emocionales, con conflictos a nivel emocional, y en donde un doctor le ha recetado la posibilidad de que el mar sea la cura que ella necesita, el mar como terapia, o sea, la esperanza de sanación en el mar. Y en el caso de la inspiración tenemos al pintor Blasón, que es un pintor que se inspira con el mar y que a través de sus cuadros inspira también a otros. Lo más importante de este libro, a pesar de la trama, que es una trama bastante atrapante en el término de el misterio y la posible venganza también, son los personajes. Los personajes tal vez sean el elemento más significativo de este libro. Porque con los personajes lo que hace Alessandro Barico es nos lleva a reflexionar sobre distintos temas importantes, como por ejemplo pueden ser la autenticidad, puede ser la pasión, puede ser también el sentido de la vida y el arte. En el caso, por ejemplo, de El sentido de la vida, el doctor Barleboom es tal vez el personaje que más nos lleva a reflexionar sobre este tema. En el caso del doctor Barleboom, es un científico, es un investigador que quiere encontrar los límites de todo lo que existe y escribir una enciclopedia de los límites. Entre ellos, por ejemplo, el mar. ¿Dónde termina el mar? Es su pregunta, ¿no?
y para eso desarrolla sus métodos, su forma de investigar dónde termina el mar, que de primera medida nos puede parecer algo bastante atípico, bastante grandilocuente también, pero él encuentra en ese objetivo su motivación, su inspiración para seguir interesado por vivir. Y en definitiva, por esto nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida. ¿Es acaso un fracaso si no consigue su objetivo? Si esa gran enciclopedia de los límites que quiere escribir no la termina porque no puede dar cuenta de dónde termina el mar y dónde terminan otras cosas que él quiere conocer. ¿O acaso tal vez ese objetivo, lo importante que tiene es que es lo que le ha permitido seguir motivado por vivir? Entonces nos lleva por lo menos a reflexionar sobre este tema, a preguntarnos eso. Y por otro lado, el arte y la autenticidad fuertemente vinculadas entre sí a raíz del personaje del pintor Plasón. El pintor Plasón es alguien muy particular porque él quiere representar el mar en sus cuadros, pero de una forma muy propia, muy suya, que es pintar con el mar mismo, porque para él la forma más fidedigna, más real de representar el mar es con el mar mismo. No usa témperas ni acuarelas, sino que moja el pincel en el agua y con eso pinta. Eh, entonces, este personaje nos lleva a reflexionar sobre todo sobre la creación artística, pero también sobre la posibilidad de una autenticidad en la forma de crear el arte. Por otro lado, otro tema muy significativo de este libro es la pasión. Tenemos a personajes muy apasionados en esta historia, entre ellos el mencionado ya anteriormente, el Dr. Barleboom. El Dr. Barleboom no solamente es un apasionado por la investigación, sino también un apasionado en la forma de entender el amor. Es alguien que parece más bien sacado de una película romántica de Hollywood, en su forma de concebir el amor. Y quiere encontrar a esa persona ideal en las circunstancias ideales y demostrarle desde un primer momento que él ha pensado en ella incluso antes de saber que ella existía. Como que él ya se imaginaba ese momento único. Esta forma exacerbada, podríamos decir, del romance y de la pasión nos muestra también a este personaje, a la forma tan particular también de ser, de pensar y de actuar de este personaje. Podríamos decir que si tenemos que describir este libro en una palabra sería atípico. Atípico en todo sentido. Atípico en los personajes, son personajes extravagantes, bastante particulares. Atípico en este misterio y sobre todo en ciertos componentes que nos hacen pensar en una novela tal vez no 100% realista, pero sí con toques de algo mágico o incluso como si estuviésemos viviendo un sueño. Y también atípico en cómo está escrito. El estilo del libro es muy particular, sobre todo en la primera parte del libro. La primera parte parece o tiene rasgos de poesía incluso, que después en la segunda y en la tercera, porque está dividido claramente en tres partes, en la segunda y en la tercera adquiere un ritmo o una forma, un estilo más convencional, pero al principio notamos como una apertura constante en frases más bien metafóricas y más bien poéticas, lo que puede llevar a un lector o a interesarse profundamente en este libro y terminarlo muy rápidamente, o a sentirse, a rechazarlo de primera mano por esa extrañeza que genera. Si estás buscando una historia más bien realista, 100% puramente realista, tal vez este libro te genere cierto rechazo o lo leas un poco y no te interese, pero si estás interesado en personajes que se te quedan en el tiempo por lo distintos que son, por lo atípico que son, y en una atmósfera más bien mágica y que podría representar un límite entre el sueño y la realidad, posiblemente este libro te guste mucho. A mí particularmente, este libro me gusta mucho, es mi libro favorito de Alessandro Barico, conozco 5 libros de él contando este, y este es el que más me gusta, y creo que es una buena puerta de entrada para después leer los que siguen, porque estas temáticas de el arte, la reflexión por el sentido de la vida, por la belleza, también
y la inspiración, todo este tipo de temas, aparecen recurrentemente en otros libros de él, como por ejemplo en Mr. Wynne, también en Novecento, en Seda, aparecen estas ideas y representan algo muy importante de su literatura. Eso básicamente es lo más importante, lo más significativo de este libro. Y si les gustó este video, si les pareció interesante Océano Mar para leerlo, les recomiendo mucho este libro porque está muy bueno, por lo menos para mi forma de verlo. Y si quieren ponerme like, si quieren comentar, lo que sea, les agradezco. Y nos vemos en el próximo capítulo de Camino de Páginas.